En la última semana de noviembre, la Secretaría de Salud tuvo la notificación de un probable brote de enterobacterias en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de identificar medidas preventivas y de control ante un brote de 2 bacterias, Klebsiella oxytoca y Enterobacter cloacae, y nuestro objetivo fundamental fue evitar la propagación de infecciones intrahospitalarias. Las características generales de estas 2 bacterias es que son bacterias que tenemos todos en nuestro organismo y que se llaman bacterias oportunistas, que están asociadas, entre otras causas, a infecciones intrahospitalarias y que tienen como característica el que son resistentes a muchos antibióticos. Los principales factores de riesgo que identificamos para poder tener este tipo de brotes son prematurez y bajo peso al nacer por un sistema inmunológico inmaduro, el uso de dispositivos médicos invasivos como catéteres centrales y ventilación mecánica, la alimentación parenteral, que es un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias debido a su composición rica en azúcares, aminoácidos y grasas, y además se tiene que dar a través de catéteres centrales o periféricos que constituye una vía directa de acceso para las bacterias. Además, las personas que reciben este tipo de alimentación frecuentemente tienen un uso extensivo de antibióticos que promueve cepas resistentes. Y finalmente, la inmunosupresión, que son los neonatos con una condición de salud que afecta la inmunidad. Fue necesario primero confirmar el brote. Se notificó a la Dirección General de Epidemiología y a COFEPRIS el 28 de noviembre y nos dimos entonces a la tarea de investigar la posibilidad de que este fuera un brote real. Se practicaron cultivos microbiológicos en muestras clínicas, en pacientes y en el ambiente, y se identificaron patrones de resistencia a los antibióticos. La manera de identificar la resistencia a los antibióticos es con una prueba que se llama beta-lactamasa, BLE positiva, la conocemos nosotros en el ambiente médico, que es una enzima que inactiva precisamente a los antibióticos. Yo quisiera presentarles la investigación que hemos hecho en la línea de tiempo. El día 22 de noviembre, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Estado de México notificó a la Dirección General de Epidemiología de un posible brote de infección en el torrente sanguíneo, probablemente relacionado con la contaminación de soluciones de nutrición parenteral. Todos ellos, los primeros casos que tuvimos, 20, comparten como factor común la administración de la nutrición parenteral total. Como medida de protección se suspendió la administración de nutrición parenteral desde ese día. El día 27 se tuvieron los primeros resultados de cultivos que se comunicaron a la Dirección General de Epidemiología los resultados y todos mostraban Klebsiella oxytoca BLE positivos. La empresa responsable de suministro de las nutriciones parenterales es Productos Hospitalarios SADCB y pudimos aislar los lotes de la nutrición parenteral para su investigación. Como decía, el germen fue Klebsiella oxytoca B positiva y la notificación oficial se hizo a la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica el día 28 de noviembre para poder dar seguimiento y tratar de contener el brote. En ese momento se notificaron los casos y una defunción asociada a la infección del torrente sanguíneo, integrándose 4 unidades hospitalarias en el Estado de México con casos similares en comportamiento clínico y con aislamiento de microorganismos que mostraban además las mismas resistencias a los antibióticos.
Al día siguiente, la Dirección General de Epidemiología y COFEPRIS instalaron un comando operativo en el sitio y se reforzó la búsqueda de casos a través de la Dirección de Epidemiología, dando como resultado, la búsqueda se hizo en todo el país, dando como resultado la detección de otros posibles brotes con características similares al Estado de México, que están todavía en investigación. 9 en Michoacán, de los cuales fallecieron 3, y 6 en Guanajuato, de los cuales falleció 1. Se solicitó información para establecer la probable asociación epidemiológica. Les adelanto que a partir del día 3 no hemos vuelto a tener ningún otro caso de este brote. Con la información de Michoacán y Guanajuato, se observa que las fechas de inicio de los brotes son similares al brote registrado en el Estado de México, con el mismo agente causal, la Klebsiella oxytoca, y el mismo patrón de resistencia. Se solicitó entonces el envío de cepas al Instituto Nacional de Referencias Epidemiológicas, al INDRE, para realizar, como está recomendado internacionalmente, pruebas fenotípicas y genotípicas para tratar de determinar si se trata de la misma cepa de antibióticos. Se confirmó que la empresa proveedora de nutrición parenteral era la misma y que vienen de la Central de Mezclas de Toluca. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que en algún punto del proceso de elaboración de las soluciones ocurrió una contaminación. Se comunicó y se compartió los datos desde la Dirección General de Epidemiología a COFEPRIS y se emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional. El 4 de diciembre se inmovilizó en forma preventiva todas las soluciones de nutrición parenteral preparadas a partir del día 21 de noviembre. La COFEPRIS inició y continúa investigando todo el proceso de producción, dando trazabilidad a la elaboración y transporte para identificar la posible causa y se emitió una alerta sanitaria. Tenemos ya los resultados preliminares del Instituto Nacional de Referencia, más allá de los propios cultivos que había en todos los pacientes. Se identificaron cepas de las cuales fueron aisladas de los pacientes y de los cultivos de las nutriciones parenterales, demostrándose de nuevo la presencia de las dos enterobacterias. 15 pacientes en el Estado de México tenían Klebsiella oxytoca y fallecieron 13 de ellos y se encontró en 2 bolsas de nutrición parenteral la misma Klebsiella. Se detectaron 5 aislamientos de Enterobacter cloacae en 3 pacientes y en 2 bolsas de nutrición parenteral. Se hizo además, como está recomendado, un fenotipo de ellos que permitió concluir que todos eran de un fenotipo conocido como fenotipo 2 de la misma clona y que nos permite entonces saber que es de una misma fuente. Todos presentaron el mismo perfil de sensibilidad y el mismo gen de beta-lactamasa que da la resistencia a los antibióticos. En este momento está la caracterización biomolecular en proceso, tanto en el INDRE como en el Instituto de Genética, para tratar de identificar la cepa genética. Quisiera informar que con la inmovilización preventiva de las soluciones de nutrición parenteral total se detuvo la exposición, no hemos vuelto a tener un caso después del 3 de diciembre. El cierre del brote será evaluado considerando 3 periodos de incubación largos. La recomendación internacional es que para cerrar un brote se pidan 2 periodos de incubación, pero por motivos de seguridad estamos pidiendo 3 periodos de incubación a partir de la fecha de inicio de los síntomas del último caso registrado. Con base a ello, se establece como fecha tentativa para dar por concluido el brote el 16 de diciembre del 2024.
COFEPRIS está llevando a cabo análisis de esterilidad, no nada más en esta central de mezclas, sino en distintas centrales de mezclas de preparación de soluciones parenterales, y se avanzará a través de la Secretaría de Salud en la implementación de centrales de mezclas en el sector público. Es difícil que vaya a ocurrir más casos porque se inmovilizó la fuente de contagio, y por otra parte, como decía yo, internacionalmente se pide 2 semanas después del último caso registrado, pero con motivo de seguridad decidimos ampliarlo a 3 semanas. Si no, estaríamos terminando hoy precisamente el brote, pero no lo queremos dar por terminado hasta que pase una semana más y estar seguros que en ninguna parte del país ocurra un caso más. En relación a las sanciones, lo primero que hicimos inmediatamente fue la alerta epidemiológica, pero después hicimos la alerta sanitaria 24 horas después. De esa manera se suspendió inmediatamente la producción y la distribución de la probable fuente que surgieron todos los casos de nutrición parenteral. Esto sigue en investigación, y no nomás sigue en investigación nuestra, sino que pensamos reportarlo a nivel internacional como un brote, porque es precisamente de estos brotes de los que podemos aprender para tener mejores medidas preventivas y de comunicarlo. Los brotes que no se comunican posteriormente en la literatura médica, pues pueden pasar desapercibidos, y no queremos que pase desapercibido. Queremos que esta sea una investigación completa, rigurosa, basada fundamentalmente en las muestras biológicas y ambientales. Se está haciendo también la investigación, por eso me refería yo precisamente al fenotipo y genotipo, para saber los genes de resistencia bacteriana. La identificación de los genes de resistencia bacteriana es lo que nos da la manera de poder saber si tiene relación o no con alguno de los medicamentos. Y por eso es muy importante también tratar de combatir el uso indiscriminado de antibióticos en la población en general, porque uno de los problemas que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia es gérmenes que se vuelven resistentes a antibióticos, que se vuelven de esa manera mucho más agresivas, y por eso esta investigación incluye no nada más los cultivos, sino el fenotipo y el genotipo, que todavía no tenemos los resultados porque toma un tiempo secuenciarlos. El número, yo creo, de fallecimientos total de este brote, por eso no quisimos declarar terminado el brote hasta que cumplan 3 semanas del último diagnóstico. Los únicos sitios en el país, porque la central de mezclas se distribuye a muchas partes del país, y por eso tenemos los lotes aislados para hacer la investigación. Son 13 y 4, 17. 17 niños, desafortunadamente, todos ellos niños prematuros, de bajo peso. Hubo un solo caso de alguien que tuvo 14 años de edad. Para que se pueda decir que existe un brote, les recuerdo que la Secretaría de Salud tiene la Dirección de Epidemiología. La Dirección de Epidemiología recibe cotidianamente los reportes de casos infecciosos del país. Existen bases de datos de lo que va sucediendo. Cuando en algún evento ocurren cuando menos 2 casos de bacterias oportunistas, porque tenemos infecciones cotidianamente, pero hay bacterias que nosotros les llamamos oportunistas. Les decía yo que dos bacterias que presentamos son comensales que tenemos nosotros en el propio organismo y que normalmente no causan infección. Muchos de ustedes pueden tener esas bacterias, pero no tienen una infección por esas bacterias.
Cuando aparecen 2 casos, entonces la Dirección General de Epidemiología recibe la notificación y entonces cuando empieza la investigación de que no vaya a ocurrir un brote. La Dirección General de Epidemiología es precisamente el órgano que tiene esa función de vigilancia. Todos tenemos esas bacterias, pero no tenemos un brote de enfermedad. Entonces necesitamos ver qué es lo que sucede y por eso hablaba yo de los factores de riesgo y de estar pendientes. Precisamente porque el brote ocurre en distintos hospitales, no viene de un solo hospital con una fuente. En el Estado de México son 4 y en los otros 2 estados son 2 por cada estado. O sea, estamos hablando de 8 centros hospitalarios. Muy difícil que sea por una práctica de alguien que esté contaminando las muestras a la hora de aplicarlas. Pero de cualquier manera estamos tomando cultivos de todos, no nada más del ambiente. ¿En donde se dieron estos brotes? Sí, eso será a nivel de las secretarías estatales de los sitios. Lo importante también para tranquilidad, digamos, para certeza,